En esta ocasión vamos a platicar sobre el Instituto Mexicano de la Radio en Cinemanet. Bienvenidos. El cine se ve, pero también se escucha. Cinemanet. Con Carlos del Río, Enrique Figueroa, María Ramírez, Diana Gómez y Roberto Ortiz. Cine y más cine. Bienvenidos. Cinemanet. @Cinemanet en Twitter, facebook.com/Cinemanet, Cinemanet1 en Instagram y Cinemanet1 en YouTube son nuestras redes sociales. Yo soy Carlos del Río, les doy la más cordial bienvenida. Lo hago a nombre de Paulina Villavicencio, nuestra productora general, de Roberto Ortiz, fundador de este podcast, de Enrique Figueroa Naya, del resto del equipo Cinemanet, María Ramírez, de Idalí Gómez, Uriel Valdés, y también de nuestro postproductor, a quien le agradecemos esté al tanto de cada uno de estos últimos episodios después del 1000, incluyendo el 1000, que es Enrique Gil, el gran maestro Gil. En esta ocasión me da muchísimo gusto darle la bienvenida de regreso a los micrófonos de Cinemanet a nuestro querido amigo Eric Montenegro. ¿Cómo estás, Eric? Bien, querido Carlos, muy contento de estar compartiendo contigo estos micrófonos. Muchas gracias. Yo feliz. Nos vimos la última vez que nos honraste con tu presencia muchas gracias. En la celebración del episodio 1000 de Cinemanet. Yo lo decía en ese momento y lo tengo que reiterar. Voy a hablar un poquito más ahorita y después tú te voy a dejar soltar porque lo tuyo es la palabra. Estás en tu programa. Pero déjame dar los antecedentes. Nosotros, el programa de Cinemanet y los miembros de Cinemanet tenemos un vínculo muy especial con el Instituto Mexicano de la Radio. Por una parte, en lo que respecta, perdón que hable yo en primera persona de mi propia experiencia, pero mi primer acercamiento a la radio fue a través del instituto en un programa independiente que se llama Sinergis, de Luis Carrasco. De Luis Carrasco, del querido Luis Carrasco. De verdad, yo le tengo mucho afecto, hace mucho que no nos vemos y que no coincidimos, pero él fue el que me acercó y él con quien aprendí a estar en radio en vivo, que radio en vivo es una cosa que me vuelve loco, Eric. Tú lo sabes también, y es increíble. Bueno, desde ahí empezamos a tratar contigo, con Alejandro Joseph, con Enrique Gil, con Roberto López, con muchos amigos del IMER que ya han llevado una trayectoria profesional en este Instituto de la Radio. Después acaba alguna de las etapas de Sinergis, que ha tenido muchísimas, y tiempo después arrancan los podcasts, en nuestro caso en el 2005. A finales del 2005 nace Cinemanet, empieza como podcast en un canal que se llamaba Frecuencia Cero, y en algún momento surge la posibilidad de regresar al IMER a otra estación. La primera vez estábamos en Horizonte fue cuando entraron, ¿no? En Reactor. Órbita. En órbita. 105.7 FM. En órbita 105.7 FM. Después se convirtió en Reactor. Exacto. Y ya cuando regresamos como Cinemanet, ya fue en Horizonte. Cierto. Y ahí fue donde ya tuvimos mucho más contacto contigo por una razón también de horario y de día. Nos tocaba estar al aire justo después de ustedes y antes del Cónsul. Exactamente. ¿Te acuerdas? Sí, por supuesto. Enrique Gil era el productor del Cónsul. Así es. ¿No? Y además con quien tuvo una amistad muy grande, el Cónsul hace mucho tiempo que falleció desafortunadamente. Lo recordamos con mucho cariño. Y en ese tiempo, con el maestro Fernández también estuvimos haciendo crossovers. De repente llegábamos nosotros al programa de ustedes, de repente ustedes al nuestro, o el Cónsul se metía al nuestro y después nos quedábamos con él. Cosas bien bonitas y muy padres que en realidad y en verdad solamente la radio en vivo puede traer. Alejandra García Méndez, que ahorita es una gran locutora respetada, con premios, participa en diversas campañas, diversos canales de televisión o de radio, da clases, en fin, ya toda una star de la locución. Era nuestra productora, productora de Cinemanet. Entonces tenemos un vínculo muy grande de aprendizaje, de expansión, de contacto con el público, de contacto con un medio que nos ha permitido compartir lo que a nosotros nos gusta, que es el cine. Y bueno, Eric, el tema es, y la razón de la invitación, y por qué van a hablar en Cinemanet del Instituto Mexicano de la Radio, bueno, por todo lo que les dije, por todos estos vínculos y amistades que hemos forjado allí, que seguimos teniendo afortunadamente. Así es. Y de repente vemos con preocupación, te lo tengo que decir, y tristemente desde fuera,
que pasan muchas cosas, cambios institucionales que se deben a nuevas administraciones. Así es. Y lo vemos en muchos medios. Pero bueno, nos preocupa en especial por la cercanía y la historia con esto Mexicano Radio, que de repente, amigos, ya no están. Desaparecen, cambian las fórmulas, de repente hay anuncios de que van a cerrar tal o cual estación. Se crea, afortunadamente, la comunicación que tenemos todos a través de las redes sociales es grande y ha tenido impactos muy importantes. Y en este ojo del huracán, donde tú has participado también desde hace tantos años, en el instituto, también en diferentes capacidades, ahorita nos platicas todo eso, te ruego que lo hagas. Te ruego que lo hagas. Eric tiene una gran voz, hoy te lo van a escuchar, seguramente muchos ya lo conocen, pero y escribes muy bien, que yo no sé si eso lo has aprovechado como Muchas deberías gracias. hacerlo. Se ha hecho unos rollazos tan interesantes. Gracias, en Carlos. Facebook, los invito a que lo sigan, a Eric Montenegro. Pero él fue uno de las personas que nos ponía al tanto de cómo estaban las cosas en estos diferentes momentos que ha pasado el instituto. A finales del año pasado, si no me equivoco, con el tema de que de repente a los locutores pues no les pagaban y parecía que ya no les iban a pagar, y empezó un movimiento también en redes sociales, y recientemente con el tema de que ya no iba a haber programas en ciertas estaciones. Exacto, pues Cuéntanos, ¿qué está pasando? Una historia ahí, pero bueno, es una historia que parece que al día de hoy tiene pues no diría un final feliz, diría un final como en términos cinematográficos, como de cine de arte europeo, ¿no? En donde te quedas, ¿qué pasó? Es Sí, dulce, ¿no? ¿Será? Sí. ¿Y qué pasó? O como dice mi mamá, ¿por qué no me explican bien qué pasó al final? Yo quiero saber, ¿se Exacto. quedaron juntos o no se quedaron juntos? Querido Carlos, primero te agradezco mucho la invitación, A ti y sobre por todo venir que hagas aquí. este paréntesis también para hablar, pues mira, más que de este asunto del Instituto Mexicano de la Radio y de los programas que son parte de ella. Creo que más bien hablar de la importancia de la radio pública en un país como este, que creo que al final del día se vuelve eso como el leitmotiv para decir, hacer y actuar, ¿no? Porque finalmente creo que los países, y tú lo sabes muy bien, más importantes y trascendentes en el mundo, tienen su radio pública y la defienden a quemarropa. A capa y espada. Totalmente, ¿sí? totalmente. Estoy hablando de los Estados Unidos, ¿no? De la NPR, estoy hablando de la BBC de Londres, estoy hablando de Radio France Internacional, estoy hablando de Radio Neanderthal en Holanda, ¿no? En España. Y México tiene su radio pública, y hace apenas algunos años tomó mucha fuerza el concepto en México de qué es, para qué sirve, qué tiene que ver, que sea pública o privada. En fin, durante muchos años, incluso los años que mencionas donde Sinergis fue parte del IMER, pues no se entendía muy bien si Órbita en ese entonces era una estación comercial también o no, o de qué se trata. Finalmente, hoy creo que tenemos un poquito más de claridad a nivel general. La radio pública es de todos, está hecha y pagada por todos, y es como ese espacio, ese resquicio que tenemos todos de libertad, de pluralidad, de tener contenidos diferentes, de tener programas. Si queremos hacer un programa de Bach que dure 3 horas, lo hacemos. Se puede hacer, o los conciertos. O conciertos transmitidos como lo hace Opus, que es una estación también de la radio pública mexicana, que ha transmitido ópera desde el Met de Nueva York de forma ininterrumpida, con comentarios además, ¿no? a la obra que se esté presentando. O si queremos hacer una biografía de Louis Armstrong o de Ella Fitzgerald o de lo que sea, se puede hacer, y además con una gran ventaja. En el inter de esos programas no te vamos a vender nada, ¿no? Que esa es como la gran diferencia. No escucharás comerciales de pronto por ahí, que, en fin, es otro esquema. Algo que desde dentro y desde fuera me ha encantado siempre del Instituto Mexicano de la Radio es justamente esta libertad de la que estás hablando, que yo la vi en acción, me tocó vivirla. Sí. Y que no se ha utilizado como también
puede pasar, y ha pasado en radios públicas de otros países que no son los que has mencionado, con fines propagandísticos, con fines de estar únicamente machacando temas de programas de gobierno y demás. No, aquí hay estaciones que pueden hablar de rock en español, de rock en inglés, de música de jazz, de música clásica, de programas de cualquier tipo de contenido. Ciertamente también están los noticieros que ahí se generan. Entonces es una gran diversidad que no puede ni debe perderse, y con esta libertad en lo que tiene que ver con el cine, para nuestros amigos cinéfilos que nos están escuchando, pues hace más de 10 años nos tocó estar en una de las importantes ceremonias del Ariel, me parece que la número 50, y por primera vez se transmitía en vivo en radio. Fíjate nada más. Se hizo además un enlace entre Opus y entre Horizonte Jazz para poder estar transmitiendo desde el Palacio de Bellas Artes lo que estaba pasando en la ceremonia. Roberto Fiesco y Mariana Linares desde dentro iban comentando lo que sucedía. Roberto Ortiz y un servidor nos tocaba entrevistar a los ganadores. Sensacional. Claro. Ahorita ya lo puedes ver en Facebook, lo ves en internet, lo ves en el canal de la Academia, lo ves en el canal 22. Sí, pero somos parte, o el instituto ha sido parte, y yo he tenido la fortuna de haber colaborado con una microscópica parte de una evolución de las coberturas que se pueden tener. Efectivamente, y ese tipo de cosas, si hablas de un evento como este sin precedentes, quiere decir que el interés tal vez no ha ido por ahí del resto de las ofertas radiofónicas privadas, que hay que aclarar aquí, no es una batalla campal entre públicas y privadas. Finalmente se entiende que hay estaciones o grupos radiofónicos que ofrecen contenidos bajo los preceptos de comercialización. Es un negocio y tienen el derecho a hacer lo que quieran con su negocio. Totalmente. Y por eso es el equilibrio de la radio pública. Así es, por eso mismo es necesario tener esta otra parte, esta contraparte, para ser más precisos, en donde puedas ofrecer pues una gama de contenidos que no necesariamente estén supeditados a algún interés comercial o alguna campaña en específico, sino más bien a programas de equidad de género, a programas también que estén relacionados con personas con capacidades diferentes. Hay programas incluso dirigidos a gente que ama andar en bicicleta, ¿no? Y toda la cultura que tiene que ver en relación a las bicicletas. Hay programas para personas de la tercera edad. Alguna vez nos invitaron. Vengan a platicar de películas de la tercera edad. Encantado. Y es un gran tema, ¿estás de acuerdo? Increíble, además, ¿no? Es increíble, y que además ha ido en aumento y en diversidad el tipo de películas que podemos tener con personajes, incluyendo de Pixar, como Up, una aventura de altura, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pero también pues podrás ver o escuchar programas para mascotas. En fin, es un universo gigantesco, el cual los que hacemos radio pública desde hace tantos años estamos convencidos de que debe de existir, debe de permear, además debe de seguir atendiendo a esos otros públicos, porque hablamos de la Ciudad de México, pero el Instituto Mexicano de la Radio tiene más de 17 estaciones, ¿no? Presencia en la República Mexicana, y no necesariamente en las ciudades más importantes, ¿no? En Comitán, Chiapas, en poblados que son pues un tanto más alejados o más complicados, Cananea, Sonora, en fin, en donde la radio, sabes, tiene otro sentido. La radio tiene otra valía. A veces hay algunas estaciones de radio a las que vas y sientes que estás como en 1984, ¿no? Donde además la radio sigue teniendo esta fuerza que no lleva ningún comparativo con lo que hoy sucede con YouTube y todas las cosas que tenemos a la mano. Entonces, definitivamente, de entrada, eso es lo que yo pongo por delante siempre. Lo he dicho incluso al aire. En la radio pública estamos capacitados, y esto es muy importante que lo sepan, para que no crear estrellas. No es de que ahora yo soy el líder de opinión y verán mi foto, no, sino para crear programas de contenido valioso, que aquí el contenido es el que manda, y que sean capaces esos programas de poder ser conducidos por mí, pero si yo no estoy, por Carlos del Río, y si no está Carlos del Río, me explico, la estrella son los programas, la estrella son los contenidos. Entonces aquí viene una gran confusión, porque entonces se dice, bueno, si de pronto hay cambios y el instituto puede de pronto tener problemas y pensar que si va a desaparecer o que si va a salir del aire y demás, ¿no? ¿Por qué se aferran a sus trabajos? No, es que
no es que estemos aferrados a los trabajos. Lo que pasa es que lo que queremos antes que cualquier otra cosa, mi programa no importa, el programa de mis colegas no importa. Lo que queremos es que, como lo escribí en alguna ocasión, no pase la aplanadora y que un día despertemos y digamos, ya no hay radio pública, ¿no? Ahora resulta que las frecuencias que teníamos, pues ahora también ya son compradas o ya son, sí, ya trabajan o es para por otros música intereses. o lo que fuera. Exacto. Y otra parte que también me preocupa mucho, me sigue preocupando, es pues que en este tema de los presupuestos y las asignaciones que puede haber para, en este caso para el Instituto Mexicano de Radio, significa que tienen que dejar a ir a gente valiosísima, con una amplia experiencia, pero sobre todo, así es, en serio, aquí parece propaganda de mi parte, pero con una pasión muy grande por lo que hacen. Claro. No, porque además tú conoces a la gente. Los conozco, los he conocido, claro. Sí. Los he conocido. Hay gente que trabaja sobre las rodillas. Todos estos años, sí. Que ha pasado temporadas sin percibir sueldo y que es gente que está de verdad enamorada de lo que hace. Porque además esa también es una realidad. La radio pública en México desafortunadamente poco tiene que ver con bonanzas económicas y con en lo absoluto. No tiene nada que ver. Los presupuestos son muy pocos, la radio es muy castigada, las instalaciones no son las que probablemente quisiéramos, ¿no? O que resultaran las más funcionales, en fin. Es decir, hay muchas cosas que funcionan en derredor de defender un proyecto como este, ¿no? Insisto, no es que haya resistencia al cambio, finalmente pasan administraciones, cambian las cabezas, cambian los intereses, cambian los objetivos, pero lo que creo que debe de permanecer siempre es esta idea de una radio plural. Y fíjate, tampoco significa que estemos defendiendo administraciones anteriores, porque todas han tenido vicios y también terribles. De hecho, los problemas que tenemos hoy vienen mucho en una línea directa con lo que sucedió en administraciones anteriores, particularmente la administración anterior, que es tristísimo ver cómo quedó el instituto sin 6 años, sin una sola inversión en nada. Uh-huh. El estudio A, por ejemplo, para los que no lo sepan, el Instituto Mexicano de la Radio tiene el estudio más grande de América Latina de grabación. Uh-huh. Un estudio donde ha grabado la Sinfónica, en donde históricamente hay unos hechos sin precedentes. Pedro Infante grabó ahí, en fin, es una cosa increíble. Y que con mucha vida, porque de manera recurrente, a través de las distintas estaciones, diferentes eventos se han transmitido y grabado allí. Exacto, me gusta pensar eso, desde de Pedro Infante a Coldplay, ¿no? Han ¿sí? estado en el estudio A. Hoy totalmente inoperable, está parado, está detenido, el piso está levantado, está en pésimas condiciones, no se le invirtió en mantenimiento uh-huh. en todos estos años. Es muy desafortunado y esta es solo una pequeña muestra de lo que desafortunadamente tenemos hoy y que además hay que costearlo y salir adelante. El IMER, pues con las herramientas y con lo que tiene a la mano y lo que puede hacer, está tratando de resarcir este asunto. Pero sí, no habría ninguna necesidad, ¿estás de acuerdo? O sea, verdaderamente se tuvo que haber tenido mucho cuidado con quien tuvo en las manos el poder de decisión de decir, esto tiene que trascender, tiene que seguir, tiene que permanecer. Y hoy pues tenemos pues un instituto bastante lastimado, ¿no? Desafortunadamente. Y también, bueno, pues si nos conectamos directamente a los hechos de lo que ha sucedido pues desde este cambio de gobierno, pues ha sido también muy, muy complicado, ¿no? Uh-huh. Porque pues también es importante señalar que el IMER, una buena parte de sus trabajadores, de la gente que está ahí haciendo además la parte operativa, es decir, locutores, productores, operadores, guionistas, ingenieros, musicalizadores, en fin, gente que está en el día a día en la radio. Estamos contratadas bajo el esquema de freelance, uh-huh. ¿no? Somos gente que trabajamos por honorarios y no se genera antigüedad, que no tienen una plaza. Sí, es un esquema. Yo la verdad es que nunca he terminado de entender bien ¿no? ¿Por qué existe y por qué existimos los que decimos? Sí, claro. Sí, ¿por qué firme aquí? Firmaré, ¿no? Sí. Antes de seguir con eso,
comparte, te ruego que compartas con el público también tu trayectoria personal. ¿Cuántos años tienes en el IMER? ¿Cómo entraste? Has sido locutor, has sido gerente de estación, has sido todo lo que has sido, ¿no? Que es, gracias. Si tú lo ves, es como un electrocardiograma, ¿no? O sea, sí. Tienes toda la razón, porque no doy por sentado que, ¿y este cuate de dónde salió? ¿No? Yo tengo ya más de 20 años en la radio, en los medios electrónicos. A mí me toca la buena fortuna de abrir horizonte hace poco más de 19 años, en conjunto con Martín Rizo, quien era el gerente en ese entonces de Radio México Internacional y a quien nombran como gerente de una nueva estación de radio que apareció, una nueva estación de radio dedicada al jazz y a la música del mundo. Oye, espérame, hay otra pausa. Discúlpame que haga yo del paréntesis, nada más. ¿Qué es Radio México Internacional y cuál era en tiempo pretérito su trascendencia? No, hombre, era una cosa maravillosa. A ti te tocó seguramente. Sí, me tocó, claro. Radio México Internacional, junto con la estación de onda corta de la UNAM, fueron los dos últimos bastiones en nuestro país que transmitían por onda corta. Para todas las nuevas generaciones y amigos que escuchan Cinemanet, que dirán, ¿qué es eso? Podemos hacer una ilustración muy cinematográfica. Seguramente han visto las películas en donde hay un hombre obsesionado con su cigarrillo a un lado frente a una radio en la noche con sus audífonos de casco, moviendo unos botones, tratando de sintonizar cosas, estaciones, y así es como justamente sucedía hace ya, que son pues más de 2 décadas, en donde la gente en todo el mundo, si tiene un radioreceptor de onda corta, puede captar estaciones de todo el mundo. Era tiempos pre-internet. Era lo más cercano a internet que nos podríamos imaginar, porque en tiempo real, en vivo, podías estar en cualquier parte del mundo y si encontrabas esa frecuencia que por supuesto se daba a conocer, tampoco era andar buscando en las ciegas, ¿no? Sí, claro. Sí, esa escena cinematográfica es romántica la que está mencionando Eric, sí, claro. Pero se decía la frecuencia de Radio México Internacional es esta, y cualquier persona en Polonia, en África o en Asia podía escuchar en vivo Radio México Internacional. Así es, con un contenido, además, que efectivamente hace honor a su nombre y donde se daban a conocer las diferentes riquezas y valores culturales, musicales, artísticos de nuestro país. En español, en inglés y en francés. No más. Así estaban los programas diseñados, así es que pues en una buena noche de estrellas y sin mucha nube, pues podía uno recibir de regreso noticias de Bélgica, noticias de Rumania, noticias de lugares absolutamente insospechados, porque además los diexistas, la gente que se conecta a escuchar esto, tienen unas tarjetitas en donde ellos escriben y mandaban por correo, por servicio postal, es decir, hola, ¿no? Soy Rudolf y los estoy escuchando en Alemania. Sí. Era una cosa auténticamente y tardaba uno en enterarse en 1 mes y medio que Rudolf nos había escuchado hace claro. 45 días. Y eso salió barato porque puede ser 3 meses, ¿no? Sí, sin saber de Rudolf. Claro. Pero pues finalmente la tecnología terminó llevándose en la cajuela a Radio México Internacional y a la onda corta. Ya hoy era natural, pero qué bueno que existió y que llegó a tantos rincones del mundo. Así es, y en la administración de Ana Cecilia Terrazas, hace ya 9 años, 10 años más o menos, en el IMER como directora, decidió resucitar a Radio México Internacional bajo estas nuevas características tecnológicas. Hoy es una estación del IMER que transmite exclusivamente por internet a todo el mundo con este mismo espíritu, ¿no? De programas en varios idiomas y demás para seguir difundiendo la cultura mexicana. Está increíble. Entonces nos regresamos a esos 19 años cuando de el equipo que trabajaba en Radio México Internacional se desprende un grupo de personas para arrancar Horizonte. Así es, una estación a la que le llamaban la última frecuencia que estaba disponible en la FM. 107.9 FM. Exacto, tú sabes que no es de que quiero poner una estación y claro, qué frecuencia cabe. Ahí el 107.9 quedó dispuesto para poder trabajar en él y arrancó justamente el 15 de febrero de 2000. Horizonte, a mí me toca estar en este primer equipo. ¿En calidad de? Estaba yo fui primer continuista y me encargaba de las relaciones públicas de la estación. Wow.
lo cual es una de las aventuras más singulares que he tenido en mi vida, porque tener, aunque sea una nueva estación por FM, hablar con disqueras, con casas cinematográficas, fue muy complicado. O sea, ¿de qué me hablas? ¿Cuál te estás inventando, sacando la... ¿Cuál estación de FM? ¿Cuál horizonte? ¿Cuál 107.9? Si nada más llega hasta el 107.3 mi radio, ya no hay más, ¿no? Entonces, ahí empecé a armar un poco este asunto en conjunto con todo el equipo de una estación nueva, de capturar los primeros discos de jazz, de tener además el primer programa de cine que hubo ahí en Horizonte, junto con Alejandro Joseph, a quien le mando un abrazote. Se llamó Secuencia 108 y estaba dirigido exclusivamente a presentar los soundtracks de las películas. Qué padre. Eran los soundtracks además que tuvieran que ver con el jazz, ¿no? Entonces, sí hay, pero tampoco, ya terminábamos ya poniendo ahí algunas cosas que ya no tenían mucho que ver con el jazz. Tú lo sabes muy bien. Pero era una buena investigación. Después estuve trabajando ahí un buen tiempo. Después fui subdirector de promoción del Instituto Mexicano de la Radio. Me tocó ver todo lo que tiene que ver con difusión de las 17 estaciones del IMER. Después estuve en el área de comercialización, haciendo mercadotecnia y comercialización. Trabajé para Musitec, Ediciones y Eventos, en donde estuve editando una revista que se llama Music Life, que ya desapareció desafortunadamente. Esta empresa es la que organiza el Soundcheck Expo, que a lo mejor a algunos les sonará por ahí, ¿no? Una expo que se hace cada año en el World Trade Center, que tiene todo que ver con la industria del espectáculo. ¿Y la tecnología? Y la tecnología, por supuesto. Estuve haciendo pues un poco de todo y van 3 veces que me voy del IMER y la nave nodriza me llama de nuevo y entonces regreso. En 2010 regresé como asistente directo de enlace a la dirección general, que ha sido un trabajo fantástico. Y después, como gerente de Horizonte, me tocó dirigir la estación de 2010 a 2013. Y sí, ahí. Y luego ya en 2014, hoy tengo una empresa que se llama Black Hill Media, que se dedica a la promoción y difusión de la música, particularmente del jazz. Ofrecemos conciertos de jazz, de blues y de todo en todo el país y en el extranjero. Tenemos socios muy importantes, festivales muy grandes, afortunadamente. Entonces, bueno, pues ha sido una larga carrera, pero siempre en la radio. Has dicho todas las partes administrativas muy importantes, muy relevantes y en diferentes áreas del instituto, pero ¿en qué momento empiezas también con la locución? En el mismísimo año en que nace Horizonte de forma circunstancial, porque pues era una estación nueva, entonces solo había los 2 locutores base y entonces a mí me dijeron, ¿tú has hecho? Sí, pues yo había trabajado en ABC Radio un tiempo. Me dijeron, a ver, métete a grabar, ¿no? Y empecé a identificar la estación, les gustó y de ahí empezó todo este asunto, ¿no? Cuéntales a nuestros amigos, por si alguien no sabe qué significa identificar la estación. Todo lo que escuchan en cada hora cuando dicen XHIMR, Horizonte. Eso, por ejemplo. Qué hermoso, ¿no? Que de hecho, hubiera soñado tener una voz. Mira, el 10% de la tuya para hacer ese tipo de cosas que siempre me han fascinado. Fíjate que hoy, afortunadamente, y siempre lo digo con mucho amor y cariño, estoy muy feliz porque ya no se requiere de eso. Hoy es, ¿qué traes en la cabeza? Está interesante, bueno, échalo. Afortunadamente, ¿no? Desde entonces, por eso he podido estar en radio. Pero también la parte de esa locución profesional. Sí. No nada más lo que platicas, lo que conoces, lo que sabes, sino esa parte que tengo varios amigos que se dedican a eso y me parece fascinante, me encanta. Sí. Y cuando de repente se ponen serios y la sacan como lo acabas de hacer ahorita, se me enchina la piel. Es verdaderamente sensacional. Ahorita que decías, para seguir nosotros dando este vínculo cinematográfico con este programa que se llama Cinemanet, lo que te pasó a ti en el IMER, de que salías y otra administración te regresaba y volvías a salir y te regresabas, nos emula una de las frases famosas de la tercera parte del Padrino, que justamente dice Al Pacino: Just when I thought I was out, they pulled me back in, ¿no? Justo cuando pensé que estaba afuera, me vuelven a arrastrar. Pero es un arrastre lindo, ¿sabes? Claro, en este caso es placentero, es de gusto, ¿no? Es totalmente de gusto y es con un amor inmenso a
al instituto. Sí me ha tocado, la verdad, estar ya casi 2 décadas. Y por eso precisamente es que, pues sí, yo soy el primero que no duerme, ¿no? O de los primeros que no duerme cuando veo que empieza a tambalearse la casa, ¿no? Que empieza a sufrir ahí algún cisma. Entonces, sí, de inmediato me preocupa, pero particularmente por todo lo que te he contado, ¿no? Mira, la verdad es que a finales, como bien lo dices, del año pasado, que empezó este asunto a ponerse cada vez más difícil, porque pues de plano se dijo que ya no había contratos para gente de freelance y demás, nadie nunca nos avisó nada. Entonces, por eso fue que... La falta de comunicación, esa era una de las quejas, realmente, como colaborador, como empleado, como miembro de esta familia, pues al final es una familia también. Totalmente, y es además muy horroroso trabajar en un medio de comunicación donde no hay comunicación, ¿no? Sí, es aterradora y odiosamente contradictoria. Me parece terrible y nos iba a tomar a todos por sorpresa. Entonces, pues eso, un día me senté y me puse a escribir. Inspirado por la propia realidad. Sí, claro, que fue de, oigan, está bien, no importa. Siempre he sido muy, muy puntual en eso. Porque la gente es muy fácil que se distraiga con cosas como se quieren perpetuar en el trabajo y quieren... No, de verdad, a mí no me interesa. Yo estoy y estuve listo para salir en cualquier momento, porque dije, bueno, si ya se acabó y tan. Lo que no quería es que fuera un atropello, ¿no? O sea, una destrucción total sin que nadie nunca supiera qué pasó. Un serpiente y escaleras y regresar a la casilla 0 sin saber si iba uno a volver a salir de la casilla. Ese es el peligro, esa es la preocupación. Eso es lo que nos mueve y que decimos desde aquí, desde Cinemanet. ¿Qué hacer? Lo que había que hacer se hizo, que fue alzar la voz. Así es. Y que a través de tus palabras y las de muchos otros miembros, de dentro y de fuera, se llamó la atención sobre ese asunto. Y entonces hubo una, digamos, primera corrección sobre eso. Así es. Sin embargo, pasan los meses y de repente viene otra vez un aviso de que donde dicen, bueno, pues a partir del próximo mes, que iba a ser julio, si no me equivoco, julio de 2019, así es, al menos esta estación, que el rector ya no va a tener programas en vivo, se suspende todo y únicamente va a transmitir música, ¿no? Entonces viene un segundo, que no sé si ahí nació ese hashtag de Imer SOS o SOS Imer. Ajá, ahí nació justamente. Es que son como dos vertientes. La primera, a finales del año pasado, la verdad es que ahí yo estoy profundamente agradecido con sobre todo los colegas periodistas, gente de medios, ustedes, gente maravillosa que cerró filas de inmediato y que se hizo un escándalo, ¿no? También gente del mundo de la intelectualidad de nuestro país, ¿no? Sí, mucha gente que aprecia el poder tener esa posibilidad en un botón. Muchos de que sin siquiera los conociera, ¿no? O sea, que dijeras, yo no, estamos sorprendidísimos, pero, además, porque ha habido mucha gente que nos ha dicho, yo escucho Horizonte, yo escucho Opus, en serio, wow. Y esta segunda parte, el crédito total y absoluto, Carlos querido, es de la gente. La gente, primero fue, ¿qué está pasando? Después el mensaje fue muy claro, se nos va a la radio pública. Y en un tercer movimiento la gente dijo, yo defiendo mi radio pública. Nunca en todos estos años que llevo en los medios de comunicación había visto una reacción similar de los radioescuchas, de la gente que está ahí, que en este momento que estamos frente a un micrófono decimos, ¿habrá alguien que esté escuchando? Es la pregunta de siempre, Cuando te lo restregan en la cara, somos no uno, no 10, somos miles. Y queremos que este proyecto siga adelante. A mí me arrancaron lágrimas un par de veces, porque además dicen unas cosas increíbles sobre la importancia que llegas a tener en la vida de alguien y tal vez tú puedes pasar una vida entera sin saberlo, enterarte, sin saberlo. No necesariamente te lo tenían que decir. Exacto. Son cosas muy personales y se aprovechó, mira cómo están mis ojos hoy, y se aprovechó ese hashtag para que también la gente como escucha dijera, oigan, el Imer a mí me ha dado esto y esto y esto y esto. Entonces fue en verdad conmovedor. Totalmente. Y en verdad importante. Y lo mejor de todo es que al final de cuentas tuvo un efecto. Así es. No del todo completo. Claro, porque ahí están las bajas. Así es. Y entre esas bajas, insisto yo, amistades,
muy cercanas y muy queridas, Así que es. después de 15, 16, 17 años en el instituto ya no están Así es. al día de hoy. Entonces, eso me sigue resultando muy doloroso. Sí, porque se puede confundir muy fácilmente y bueno, desafortunadamente cuando todo empieza a tomar tintes pues más políticos, ¿no? La historia se empieza a tergiversar un poco, pero la verdad es que es una obligación de nuestro país tener, apoyar, ayudar, mantener a su radio pública. No es ya ni siquiera entendido como un medio oficialista, ¿no? Porque hace muchos años probablemente eso era lo que se pensaba, ¿no? Y pudo haberlo sido, pero no lo fue. Así es. Lo decimos quienes lo vivimos y quienes lo compartimos y quienes estábamos ahí en el día a día. Exactamente. Y hoy, pues por estos movimientos, estas restricciones de presupuesto en donde lo dejan verdaderamente entre la espada y la pared, donde dejan un instituto sin posibilidad de comprar diésel para alimentar las plantas de energía, es decir, hubo momentos en donde si se iba la luz, pues salíamos del aire, ¿no? Sin posibilidad de pagar seguridad para las estaciones y subrayo, tenemos estaciones en Tijuana y tenemos estaciones en Ciudad Juárez. Si no hay seguridad en estas estaciones, pues puede volverse un poco complicado. Incluso para pagar las rentas de los lugares donde están instaladas las estaciones de radio, con la posibilidad de que el dueño dijera, pues saquen sus aparatitos y sus chivas y ¿me explico? Es lo que no alcanzamos a comprender. ¿Por qué llegar hasta esos puntos en donde de verdad lo creo totalmente innecesario? Es un gesto, yo creo, que debe de estar ya implícito en cualquier administración, es decir, nuestros medios públicos, como se anunció además a un principio, deben de estar fortalecidos y deben de ser parteaguas en mucho por los contenidos que llevan y por la importancia y la relevancia que tiene para toda la gente. Entonces, sí lleva ese tinte complicado, pero pues desafortunadamente aún no tenemos como esta claridad. Hoy las estaciones operan de forma normal, a pesar de que efectivamente hubo varias bajas que además estamos esperando que puedan ser recontratados, ¿no? Porque además ¿Existe esta esperanza? Pues mínima, pero sí, te explico muy rápido. La gente que salió están contratados por el esquema de honorarios asimilables, que es otro esquema diferente al de los freelance. Mucha gente piensa que el IMER es 100% subsidiado por el gobierno y no es así. Es un porcentaje que pone el dinero, pues por supuesto, de todos y un porcentaje de recursos autogenerados. Ustedes dirán, ¿cómo una radio pública puede autogenerar si no se pueden meter comerciales? No en las FMs, pero sí en las estaciones de AM. Las estaciones de AM del IMER pueden ser o están sujetas a ser comercializables. También las campañas que el gobierno programa, no solo en el IMER, sino en todas las estaciones de radio, significan una entrada de dinero. Sí, campañas, ya sabes, sobre pues todo lo que se anuncia. De salud, de vacunación, de regreso a clases, de lo que tú quieras. Que además campañas, no estamos hablando de propaganda, estamos hablando de, campañas, de las campañas de relevancia social, por supuesto, de trascendencia. Y esas campañas, hasta hace unos días, que es hasta donde me quedé en la información, no se han realizado. Está parado esa parte. Si no hay esos ingresos, que son los que directamente pagan a los honorarios asimilables, no hay forma de pagar. Esa es la gran diferencia. Por eso hay gente que tuvo que desafortunadamente salir, porque no se trataba de el presupuesto que estuvo congelado y que después ya asignaron, sino se trata de los autogenerados del IMER, que son los que pagan esos sueldos, pero no hay forma de autogenerar ahorita, ¿no? Con las circunstancias que existen. Entonces, por eso es que el IMER, me parece de una forma, además, muy responsable, dijo, con el dolor de nuestro corazón, no podemos hacerlos venir si no tenemos forma de pagarles, ¿no? Que quiero, además, resaltar esto. La directora hoy del IMER, Aleida Calleja, la maestra Calleja, la verdad es que yo, personalmente, lo digo, me parece que vino también a
a ponerse la camiseta con nosotros porque estábamos de verdad al garete. Y yo lo digo abiertamente, ella tuvo la posibilidad en estos momentos de crisis terrible de decir, ¿saben qué? Ahí nos vemos, ¿no? Me bajo del barco y ahí se quedan y ahí solucionenlo. Y no, ella decidió tomar al toro por los cuernos, entrarle y tratar de administrar lo que hubiera por administrar y tratar de sacar adelante esto, lo cual le agradecemos mucho, con decisiones así, muy firmes, ¿no? De decir, sabemos que esto no es lo mejor, sabemos que todo lo que tiene que ver con despidos y con gente que tenga que salir siempre va a traer otro tipo de consecuencias, pero es una decisión responsable. O sea, entonces, por eso te digo que esta historia tiene un final no feliz, sino churriguresco. Si fuera estatus de Facebook, diría, es complicado. Exactamente. ¿No? Es complicado. Exacto. Es difícil. Estatus es complicado. Así es. Es difícil de mencionar, pero bueno, qué bueno que nos vienes a platicar todo esto, Eric. No quitamos el dedo del renglón. Esta pequeñísima trinchera de Cinemanet pues también está a las órdenes tuyas. Muchísimas y de gracias, todos nuestros amigos. lo aprecio y lo valoro, que están en el Instituto Mexicano de la Radio. Subrayo este hecho de que a lo largo de tantos años que nos ha tocado estar en contacto con el instituto nunca hemos visto estas cuestiones, que estas cuestiones oficialistas hacia el público aparezcan, ¿no? Incluso de tipo de propaganda, cuando, si uno se fija en lo que está sucediendo en la televisión pública en México, ahorita sí está pasando. Sí, claro. Lo cual me parece grave y me parece lamentable. Así es. Lamentable que aparezcan en estos nuevos programas con esa intención. Entonces, que no vaya, por supuesto. No solamente queremos que sobreviva el instituto, sino que sobreviva con estos mismos ideales, con este mismo propósito para el que ha servido tantos años. Así es. Y que ahí están, y ahí quedan en nuestras redes sociales los testimonios, como bien comentas. Pueden ustedes seguir ahorita, si buscan ese hashtag de SOS Emir, van a encontrar todo el tipo de comentarios que se hizo. Efectivamente. Y solo eso, subrayar que, bueno, hoy el instituto está operando prácticamente de forma, entre comillas, esto normal, ¿no? Los programas, las barras, las estaciones, los noticiarios están funcionando. Hoy el presupuesto ha sido asignado de aquí a diciembre. Vamos a ver a final de año qué es lo que sucede. No habría de ninguna manera que quitar el dedo del renglón. Creo que es importante darle seguimiento, insisto, por esa simple razón. Siempre invito a eso, despersonalicemos este asunto, no es una cosa de tu programa, tu estación, tu micrófono, tu cabina, sino que es de todos. Es nuestra radio y por eso es que creo que vale mucho la pena salir a defenderla con todo, de forma épica, ¿no? Y sí, estamos totalmente de acuerdo y estamos con esas intenciones. Y en lo que tiene que ver con lo cinematográfico, el instituto ha sido una ventana para dar a conocer lo que pasa en la Cineteca Nacional, lo que pasa en el Instituto Mexicano de Cinematografía. Ahí está el programa de Cinesecuencias Radio. Así es. Con Roberto Fiesco. Entonces, a quien le mandamos un cariñoso saludo. También nos tocaba estar en otras de las estaciones, en Tractor, me parece, con Cinesecuencias, y nosotros en Horizonte, con Cinemanet, y venían los invitados y bueno, iban de una cabina a otra para platicar. Yo quiero decirte que Cinemanet sin duda es uno de los programas más extrañados para el instituto, y quiero pensar siempre de manera positiva, querido Carlos, que podamos a lo mejor en un momento dado, en un tiempo donde el viento venga con fuerza, que este programa regrese a la radio abierta, ¿no? Y que además siga surcando el mundo del podcast al mismo tiempo. Yo estoy seguro y confío en que, porque son los contenidos que necesita la radio. Muchas gracias. Sería padrísimo. Siempre ha sido, insisto, nuestros orígenes están ahí en la radio, están ahí en el instituto. Y también cuando Cinemanet estuvo allá, era un deleite para mí poder decir cosas como Cinemanet desde el Instituto Mexicano de la Radio, Horizonte 107.9 FM, desde Mayorazgo 83, Colonia Joco. Gracias a todos los que nos están escuchando en vivo. ¿Ya ves? Que lo hacíamos los jueves, en el momento, después lo hacíamos los sábados. Un deleite, un honor, y es muy bonita la retroalimentación del podcast, es padrísima, es otra. Yo siempre digo, otra cosa que nos pasó
cuando nos tocó salir una vez más del Imer. Eres igual del llamado de la madre nodriza, ¿no? Sí. Dijimos, pues ahorita se nos va a caer todo lo que teníamos en podcast. Y no, descubrimos que era un público el que escucha Radio en Vivo y es otro público distinto el que escucha el podcast. Y que muchos de los que escuchaban en vivo dijeron, bueno, pues vamos a seguirnos por allá, ¿no? Entonces, exacto, en lugar de crecer, en ese momento sí hubo un pequeño crecimiento, no todo mundo, no tanta gente, pero es muy, muy bonito y muy padre. Y muchos de ellos nos están escuchando en este momento, Eric. Así que un saludo muy grande a todos los que, abrazo grande a todos, en esos diferentes momentos que hemos tenido con distintos tipos de crisis. Así es. Nos han apoyado, nos han acompañado y que de una forma o de otra nos permiten seguir estando con ustedes a través de nuestros comentarios, de nuestras recomendaciones. Y bueno, pues cuando era en radio, pues suena el teléfono y te dicen, ¿no? Te estoy escuchando aquí en tal momento. En el podcast es como esa carta de Rudolf, ¿no? Exacto. Es un poquito retrasado. Ya no tanto. Ya no 3 meses. Ya no 3 meses. Pero bueno, dependerá cuando alguien lo escuchó. Claro. Y de repente te llega hoy un tuit de alguien que pues escuchó un programa de hace 3 meses. Sí, programa. Me gustó o no me gustó por tal razón, ¿no? Pues ¿Comparto o no comparto? Totalmente. Yo soy un fanático de este podcast. Me siento feliz de poder estar compartiendo contigo, de verdad. Me encanta escucharlo. Creo que hace mucha falta programas así. Ya olvida el canal, que existan estos contenidos donde sí, claro, puedas escuchar mientras haces un trayecto y que vengas sonriendo y vengas opinando como un loco en tu auto, así sí, de... Como decías tú, ¿a favor o en contra? A favor o en contra, sí. Creo que estás diciendo, Carlos, ¿no? Mientras estás en el semáforo, ¿no? O estoy muy de acuerdo, ¿no? O estar viendo las opiniones para los Oscars cada año, sí, ¿no? Gracias. Ahora la serie de los programas de Seinfeld que están haciendo. Sí, eso con Cine Premier, pero también bien padre. Estoy feliz con sí, eso. claro, que por cierto busquen a Carlos haciendo eso, porque además esas cosas, para que parecen una locura, se vuelven después como de culto, ¿no? Sí, bueno, el programa ya lo es de culto, ¿no? Después de tanto tiempo. Tú lo veías, sí, seguramente claro, lo de seguir viendo ahorita de alguna forma, está en el DVD o está en... De hecho, me hiciste volver a ver el episodio 1, qué ¿no? Padre. Que es esa conexión en donde existe una invitación a la acción cuando escuchas un contenido que te gusta. Justamente estábamos platicando de Seinfeld, que ya estamos fuera de tema, fuera de lo que estábamos haciendo. Eric se está riendo gozosamente, pero muchas gracias también, Eric, por escuchar eso y por tantos recuerdos que hemos tenido el día de hoy y de la posibilidad de expresar desde estos micrófonos el apoyo para ti, para los amigos, pero como subrayaste tantas veces a lo largo de este episodio, para el instituto, para lo que significa, para que lo que ha hecho hasta el momento y que lo siga haciendo. Absolutamente. Gracias a ti, Carlos, gracias de verdad, porque además sé que pues este programa va por otras veredas y abrir este espacio, este paréntesis, y agradezco también a todos los que están escuchando este podcast. Me parece también importantísimo, sea el canal que sea, que la gente sepa que, bueno, la radio ni está cerca de morir, ni es un vejestorio, ni mucho menos. Aún sigue habiendo cosas muy relevantes, aún sigue habiendo gente que tiene la radio solo como única compañía o como solo único medio para conocer qué es lo que está sucediendo en el mundo. Yo los invito a eso, a que salgamos un poco de este centralismo de decir, bueno, yo tengo 80 megas de internet y me encanta ver Netflix y Amazon al mismo tiempo. Hay gente que se entera de las cosas como en los poblados de Oaxaca, en donde sacan una bocina al techo de una casa, a las 7 de la mañana ponen las mañanitas, ¿no? Para los que cumplan años en el pueblo. Y después viene la serie de anuncios donde van a escuchar: ya está lista la barbacoa de Don Rubén y pasen a las 10 de la mañana. Hoy el sepelio de Doña Victoria será a las 7 de la mañana. Empieza todo esto, vienen un par de canciones, la marcha de Zacatecas, y se apaga la bocina para esperar cierto tiempo, volverla a encender. Si eso no es mágico, si eso no es muy similar incluso a lo que llega a suceder cuando vemos una película que nos encanta, que nos vuela la cabeza, si eso no es un medio efectivo de comunicación, entonces no sé de qué estamos hablando. La radio sigue siendo esa magia, esa permanencia, esa imaginación. Y creo que debemos entonces cerrar filas en torno
a esta caja mágica que sigue llenándonos de ilusiones y de sonrisas. Gracias, Carlos, de verdad, por estos minutos, por este espacio. Y felicidades otra vez a Cinemanet, porque creo que ya vamos para los 20,000 o 30,000 episodios. Ojalá. Rebasados apenas los 1,000, pero ahí vamos. Con mucho cariño y mucho afecto. Todo esto lo escuchamos con todo este interés. Gracias por acompañarnos. Y te ruego que ya para concluir, nada más compartas con nuestros amigos cinéfilos en dónde te pueden escuchar, qué estás haciendo, tus programas y, no sé, redes sociales tuyas de Black Hill y demás. Gracias, Carlos. Sí, bueno, pues yo estoy al aire todos los jueves de 8 a 9:30 de la noche a través de Horizonte en el 107.9 de FM. Mi programa se llama El Pequeño Programa de Jazz, así es que espero que se acerquen ahí a volarse un poco la cabeza con notas sincopadas. Y también estamos abriendo un sistema de podcast porque queremos robarnos a Cinemanet en algún momento de la vida. Así es que si ustedes quieren escuchar también contenidos, incluso los programas, algunos de los programas que se transmiten en Horizonte, en audiora.com, audiora con doble D, audiora.com, pueden escucharlos. Espero de verdad convencer muy pronto a Carlos para que sea parte de este sistema. Lo seremos. Que de verdad estamos votando por eso, porque haya siempre contenidos a la mano. Y estoy en Twitter como Eric solo con K, @Eric solo con K, _Montenegro. Y también en Facebook me encuentran como facebook.com/Eric Montenegro, me parece que estoy así tal cual. Entonces, ahí estamos. Y pues muy contento, querido Carlos, gracias por todo. Gracias a ti. Fue un programa muy emotivo. Te agradezco la amistad de tantos años, te agradezco el tiempo que dedicaste para venir acá, porque también tienes diferentes ocupaciones y que pudieras compartir toda esta pasión, toda esta realidad también con los amigos de Cinemanet. Yo soy Carlos del Río, @Charlie del Río, y les recuerdo que les estaremos esperando en nuestro próximo episodio con Cine y más Cine. Esto fue Cinemanet con Carlos del Río, Enrique Figueroa, María Ramírez, Diana Gómez y Roberto Ortiz. El cine se ve, pero también se escucha.